Bendiciones para todos mis amados. Hoy 4 de agosto del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía que Él tiene autoridad. Todos y cada uno de nosotros nos encanta tener autoridad, pero usted tiene que saber algo, que solamente se tiene autoridad cuando se vive bajo autoridad. Si usted es una persona que no le gusta vivir bajo autoridad, usted nunca va a disfrutar de la autoridad. Usted nunca va a disfrutar de los beneficios que mi Padre Celestial nos ha dado a nosotros. Si usted se va al Evangelio de Marcos 1, usted se va a encontrar cuando Juan, que estaba predicando el Evangelio, decía: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Ok? Porque Juan sabía que venía aquel que había sido llamado por el Señor. Si usted se puede ver allí en el libro, en el Evangelio de Marcos, usted puede encontrarse cómo Jesús, la gente sabía la autoridad que ejercía sobre mucho. Dice la palabra: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda un espíritu a los espíritus inmundos y le obedecen. Porque los espíritus inmundos se sujetaban a Jesús. Jesús tenía tal autoridad que se sujetaban a Él. Entonces vemos ahora, hoy en día, gente seguidora de Cristo que quiere tener autoridad, pero no vive bajo autoridad. Jesús vivía bajo autoridad. Jesús decía: yo y mi Padre somos uno, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Él no se apresuraba, Él no caminaba adelante. Él sabía que tenía que ir de la mano, tomado de la mano del Padre. Cuando usted sabe quién es su autoridad y usted se sujeta, usted va a vivir bajo esa autoridad, usted va a vivir en autoridad. Cuando usted reconoce la autoridad, usted puede tener autoridad. Ahora, hay mucha gente en la iglesia que, por ejemplo, ay no, yo reconozco la autoridad del pastor, pero no del mentor, no del líder. Esto es una cadena. Así como en el rango militar usted llega como raso, ¿verdad? Y después tiene que sujetarse al cabo y después al otro. Y así cuando usted viene a ver, mire, tiene una cantidad de gente delante de usted. Pero también cuando usted ha ido transitando en el camino del llamado, usted va a ver que también usted va a tener gente debajo de usted. Usted no puede exigir, usted no puede tener autoridad si usted no vive bajo autoridad. Muchos hombres de Dios, muchos hombres que Dios ha tocado, quieren el manto de esa autoridad para poder echar fuera demonios, pero no se sujetan a nadie. Cuando le ponen a alguien, empiezan a verle la vestidura. Ve el vaso, usted no puede ver el vaso. Si usted se pone a ver el vaso, usted no va a encontrar cómo vivir bajo autoridad. Cuando usted se pone a ver que quizás la persona que Dios está utilizando en estos tiempos tiene menor conocimiento que usted, quizás no ha estudiado como usted ha estudiado, quizás no lleva el tiempo en la palabra como lo lleva usted, pero Dios le plació ponerlo, mire, por encima de usted. Mire algo, Dios es soberano. Dios hace como quiere, cuando quiere y como quiere. Dios no necesita permiso de nadie para ponerte a ti, a alguien por encima de ti. Ay, es que profeta, es que yo tengo tantos años en la palabra y este hermanito que tiene menos. Sí, pero si tú tienes tantos años en la palabra, tú tienes que saber que el primero que tienes que vencer es el espíritu de Leviatán. El orgullo. Vemos tanta gente con llamado extraordinario y con un orgullo terrible. Y ese orgullo no lo lleva a sujetarse. Y ese orgullo no lo lleva a vivir en sujeción. Y si usted no vive en sujeción, usted no puede tener autoridad. Por eso dice la palabra que Jesús se maravillaba de la fe de aquel centurión. Aquel hombre que le decía: maestro, di la palabra y mi criado sanaría. Porque él era un hombre bajo autoridad. Y él le dijo: porque yo le digo a este ve y ve, y a este ve y viene. Porque él era un hombre que vivía bajo autoridad. Él conocía los principios y esos son uno de los principios del reino. Si tú dices ser de los que viven en el reino, tú tienes que vivir bajo autoridad. Tú tienes que saber que vas a ser probado por el hermanito. Cuando tú llegas a la iglesia, el que coloca los puestos, ese tiene una autoridad. Y si tú eres de los que te molesta porque te corren de puesto, porque te cambian para allá, porque te cambian para acá, ahí hay un problema con la autoridad. Si tú eres de los que te molesta cuando tu pastor te dice cómo tienes que hacer las cosas, o te da las instrucciones y tú haces lo que a ti te parece, tú tienes un problema con la autoridad. Si tú eres de los que te cuesta, mujer, someterte a tu marido y ser esa ayuda idónea, tú tienes problema con la autoridad. Si tú eres de aquellos que mire, que cuando hay alguien igual que tú, ahí se le haga caso, pero cuando el que está por encima de ti mandándote tiene menos tiempo que tú,
tú tienes problemas con la autoridad. Y sabe algo, que cuando tenemos problemas con la autoridad, ningún demonio se va a sujetar. Jesús dice la palabra allí que dominaba y los demonios huían porque Jesús vivía bajo autoridad. Entonces no puede pasar como los hijos del tal Esceva, de los que habla el libro de Hechos, aquellos hombres que decían en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, y los demonios le dijeron, a Jesús lo conocemos y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque estos no tenían autoridad. Cuando tú no tienes autoridad, los demonios no van a reconocer tu autoridad, porque tú eres el primero que quieres cambiar la regla. Quiero que este me ayude, pero este no. Quiero que que sea de esta manera, pero de esta no. Que cuando ves a alguien, tienes problemas con los hermanos de la iglesia. Cuando tú estás mandando, quiere que todo el mundo se sujete, pero cuando los demás mandan, no te quieres sujetar a nadie. Tú tienes problemas con la autoridad. Y hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que necesitamos vivir bajo autoridad para tener autoridad. Si tú eres de los que te cuesta vivir bajo autoridad, si tú eres de los que te cuesta someterte a esa mujer de Dios, a ese hombre de Dios, a ese que sabe menos que tú, es necesario que tú entres en un ayuno para que todo espíritu de leviatán, de orgullo, de soberbia, que fue lo que llevó a Luzbel a convertirse en Lucifer, salga de nosotros. Diga, Señor, yo renuncio a ese orgullo, yo renuncio a ese leviatán, yo renuncio a ese espíritu que cree, Señor, que yo me la sé todo, porque ninguno nos lo sabemos todo. El único que se la sabe todo es el Señor, y el Señor quiere que aprendamos a vivir en sujeción. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sujetó al Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que sujetarnos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ganar esa autoridad? Entonces la autoridad no se gana por la cantidad de años que usted tenga en la palabra, la cantidad no se gana por la cantidad de tiempo que usted tenga en la iglesia, la cantidad no se gana por la cantidad de tiempo que usted tenga leyendo la palabra o por la cantidad de versículos que usted se sepa. La autoridad se gana porque usted es una persona que vive bajo sujeción, que usted es una persona que independientemente de las circunstancias usted se sujeta. No se sujeta a uno, a otro, al que quiere o al que no quiere. Usted se sujeta al que le ponen allí y usted va a ser probado. Y cuando somos probados por Dios, cuando Dios te dice, yo te estoy probando, yo te estoy procesando, déjeme decirte que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque cuando Dios está procesando, nos está probando, allí Dios está permitiendo eso porque nos quiere llevar a otro nivel. Pero si tú no estás dispuesto a ir a ese nivel que Dios te va a llevar, entonces Él te dará un cara a cara. Él te llevará allí y te va a impulsar a un punto donde Él te va a tratar, porque lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana, para que si en algún momento tú has tenido problemas con la autoridad, para que si tú naciste quizás en una familia donde no había autoridad, no había papá, cada quien hacía lo que le daba la gana, o quizás la autoridad que tú te conociste no era la indicada por Dios, porque bueno, por las circunstancias de la vida. Pero hoy, una vez que tú conoces de la palabra de Dios, una vez que tú conoces de mi Padre Celestial, tú tienes que aprender a vivir bajo autoridad. Tú le tienes que decir, Señor, yo estoy dispuesto hoy a pagar ese precio, a vivir bajo autoridad. Yo quiero tener esa autoridad, pero yo quiero primero vivir bajo esa autoridad. Yo quiero ser manso y humilde de corazón. Yo quiero sujetarme a mi hermano. Yo quiero sujetarme a esa persona que pusiste hoy, que pusiste durante la semana, que pusiste durante el mes, o quizás que has puesto. Padre, perdóname si yo he creído que yo me la sé toda. Tú eres el único que te la sabes toda. Ayúdame, Señor, a sujetarme. Ayúdame, Señor, a ser manso. Ayúdame, Señor, a vivir bajo sujeción, para que tú pongas en mí la autoridad que tú, Dios mío, declaraste en los cielos que venía para mí en la tierra. Yo te lo pido en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús, que así como Jesús se maravillaba de aquel centurión que tenía autoridad, tú te puedas maravillar, Dios mío, de la manera como yo me comporto aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, soy carne, naturaleza humana, carnal, pecaminosa, pero contigo, Dios mío, soy con más que vencedor. Por eso te lo pido en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.